Hola, Dios les bendiga. En esta hora vamos a dar inicio a una serie de enseñanzas dirigidas para nosotras las mujeres que llevan por título Diseñadas para Servir. El texto lema de estas enseñanzas se encuentra en Romanos 12 y versículo 11 que dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es un versículo muy hermoso en el cual Dios nos insta a que sirvamos, pero sirvamos de manera diligente, que lo que tengamos que hacer lo hagamos sin estar poniendo excusas, sin estar poniendo pretextos o estar dejando todo eso a la desidia. Dios nos ha salvado, Él nos ha regenerado, es decir, nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha dado vida eterna. Y a través de este tiempo, desde que hemos sido salvas, el Señor ha ido cambiando nuestra vida, nos ha ido transformando. Él ha ido quitando de nuestro ser todo lo que estorba, todo lo que no nos sirve, todo lo que nos está ahí siendo tropiezo para poder servirle. Y aparte de eso, ha ido agregando cosas a nuestra vida que necesitamos para poder servirle, es decir, para hacernos seres utilizables por Dios. El subtítulo para esta enseñanza es Creadas para buenas obras. Vamos a poner esto en manos de Dios, vamos a orar para que Él nos dirija en esta enseñanza. Les invito a que cierren sus ojos. Nuestro buen Dios, te rogamos en esta hora que tú seas con cada una de nosotras. Te pido que seas con mi persona, que me uses en este momento para poder compartir la enseñanza que tú de antemano has preparado, que sea de bendición para cada corazón, para cada persona que escuche esta enseñanza, que reciban tu consejo y que podamos ser mejores mujeres a partir de este momento que estamos escuchando este consejo que tú tienes para nosotras. Todo esto te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanas, esta enseñanza lleva por título Creadas para buenas obras. Y les voy a pedir que si tienen su Biblia a la mano la puedan abrir en el libro de Efesios, en el capítulo 2, y vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 10. Y la palabra de Dios dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta es la porción que vamos a tomar como base para la enseñanza Creadas para buenas obras. En esta lectura que tuvimos, en los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 3, vemos que Dios nos dice que en otro tiempo, nuestra manera de vivir anterior a que le conociéramos, estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, estábamos haciendo la voluntad de la carne. Pese a eso, en el versículo 4, Dios nos muestra que es rico en misericordias, y por esa misericordia, en su gracia, podemos ver del versículo 5 al versículo 7, que aunque estábamos muertos, Él, por su gracia y por su misericordia, nos dio vida, nos resucitó, mostrando su gracia en su bondad. En el versículo 8 podemos ver
que dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vemos que la salvación es por fe. Es un don de Dios, Él nos la da. ¿Qué necesitamos para tener esa salvación? Simplemente necesitamos creer. Creer en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, los cuales hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en Él. Hemos reconocido que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Nos hemos arrepentido, le hemos pedido perdón y Él es tan misericordioso que Él nos perdona todas nuestras iniquidades, todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados y nos da esa salvación. Es un regalo que Él nos da, es un don. Luego el versículo 9 nos dice, hace una aclaración, Dios nos hace una aclaración en su palabra y dice que la salvación que hemos recibido por fe en Cristo Jesús no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación es, Él nos la da, Él nos la ofrece y solamente la tenemos que tomar a través del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Creyendo, confiando en el Señor Jesucristo, recibimos esa salvación. No es por obras, para que nadie se gloríe. Y en el versículo 10, que es donde vamos a estar basando nuestra enseñanza central, dice la Escritura, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha hecho a nosotras, a cada una de nosotras, somos creación de Dios. Así como en el principio vemos que creó los cielos y la tierra y todo lo que podemos ver a nuestro alrededor es creado por la mano de Dios, así también nosotros hemos sido creados por Dios. Pero no solamente somos creación de Dios, sino que dice su palabra en San Juan 1:12, que ahora ya no somos solamente creación de Dios, sino que ahora tenemos esa potestad de ser hechas hijas de Dios, llamarnos hijas de Dios, porque dice que a los que le hemos recibido, a los que hemos creído en su nombre, nos da ese derecho de ser ahora hijas de Dios. Somos su creación, somos hechura suya, pero ahora somos creadas en Cristo Jesús y viene una parte muy importante, dice que hemos sido creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces somos creadas para buenas obras. Esas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un propósito para nuestra vida, para la vida de cada una de nosotras. Dios tiene un plan general para toda la humanidad. Dios quiere que todo mundo, toda la humanidad le reconozca como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que nos arrepintamos, que toda la humanidad se arrepienta y que todos podamos tener esa vida eterna y que pasemos toda la eternidad en la presencia del Señor. Ese es el plan general de Dios para toda la humanidad. Pero no queda ahí, porque si así fuera, en el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, en ese momento Dios hubiera tomado nuestras vidas y nos hubiera llevado con Él al cielo, donde Él está preparando esas moradas celestiales, donde vamos a morar un día en la presencia de nuestro Dios. Si ese fuera solamente únicamente el propósito de Dios para nuestras vidas, su plan general, que todos vayamos al arrepentimiento. Pero no queda ahí, porque Dios nos salva, nos da esa vida eterna y nos deja aquí en la tierra con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual al salvarnos no nos llevó ante su presencia? Pues que hagamos esas obras que Él ya preparó de antemano para que andemos en ellas. Ese es el propósito para la vida de cada una de nosotras. Si no fuera así, Él ya nos hubiera llevado con Él ante su presencia. ¿Qué caso tiene que nos deje aquí si no vamos a hacer algo en su obra? Y es ahí a donde quiero que vayamos, hermanas. Él tiene obras preparadas para que andemos, para que las hagamos, para que las realicemos. Y como decía el versículo al inicio de Romanos 12:1, que tenemos que ser diligentes, no tenemos que ser perezosas en las cosas que Dios quiere que realicemos. ¿Cómo puedo servir?
¿cómo puedo yo saber qué es lo que Dios quiere que haga en su obra? Sé que Él ha preparado obras para que yo las realice, pero ¿cómo puedo saber cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo realice? Es muy fácil, hermana. Yo no sé si tú te has preguntado alguna vez esto. ¿Qué quiere Dios de mi vida? ¿Por qué todavía me tiene aquí en esta vida? ¿Para casarme, para tener hijos, para verlos crecer, para hacerme abuela? ¿Es eso todo el propósito de Dios para mi vida? Qué bueno que Dios nos permita todo eso, pero Dios nos ha dejado para obras de manera especial que Él ya tiene listas. Pero ¿cómo las puedo conocer? ¿Cómo puedo saber de ellas? Hermana, yo te exhorto en esta hora que si tú no sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida, se lo preguntes a Dios. Pregúntale a través de la oración. A través de la oración podemos recibir respuesta a todas nuestras necesidades, a todas nuestras dudas, a todas nuestras preguntas. Y si aún tú no conoces cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, pregúntaselo. A través de la oración puedes cerrar tus ojos, puedes inclinar tu rostro, puedes doblar tu rodilla o lo puedes hacer de pie, de la manera que tú te quieras comunicar, te quieras conectar con Dios, pero a través de la oración Dios nos va a contestar. No esperemos escuchar la voz audible de Dios que nos diga: hija mía, quiero que hagas esto y esto. Él no obra de esta manera. Él nos ha dejado su palabra. Y cuando nosotros leemos su palabra, de alguna manera, algún versículo, algún texto brinca, nos dice, nos habla y nos muestra qué es lo que Dios quiere para nosotros. El Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, nos va guiando, nos va dirigiendo y nos va enseñando qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. A través de una enseñanza que escuchamos, o a través de algún mensaje, a través de algún canto que escuchamos también, o de algún testimonio de algún hermano o hermana que ha pasado por alguna necesidad o que ha hecho algo para la honra y gloria de nuestro Dios, Dios también nos habla. Eso, de todas esas formas, Dios puede ir hablándonos y puede ir poniendo en nuestro corazón. Dice su palabra también que el Espíritu Santo es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si no sabes, hermana, qué es lo que Dios quiere para que tú realices en la obra del Señor, pídeselo en oración, que Él te lo muestre y Él te lo va a mostrar. Él te va a decir qué es lo que Él quiere que hagas. Por ejemplo, nosotras como mujeres somos esposas, somos madres, estamos en un hogar. Ahí empieza nuestro primer ministerio. Nosotros podemos confiar que Dios va a darnos la sabiduría para hacer lo que nosotros debemos de hacer. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que debemos de hacer? Honrar a nuestro esposo, darle su lugar. Él ha puesto a nuestro esposo en nuestro hogar como cabeza. Una manera de yo poder agradar a Dios y servirle y poder decir que soy creada para buenas obras es ser obediente a lo que dice su palabra y yo darle su lugar a mi esposo, no querer usurpar el lugar que Dios le ha dado a él como cabeza. Esa es una manera de honrar y glorificar el nombre de Dios, de servirle a Dios. He sido creada para buenas obras y esa es una buena obra. Esa obra no me va a dar la salvación yo ya la tengo por la fe que tengo en Cristo Jesús. Pero cuando hay gratitud en nuestro corazón, cuando hay agradecimiento hacia nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nosotros, por lo que ha permitido en nosotros, antes de que Cristo morara en nosotros, teníamos una condenación eterna. Eso era lo que nos esperaba. Al terminar nuestros días sobre la tierra, íbamos a una condenación eterna. Pero ahora hemos sido salvas. Ahora tenemos una nueva vida. Y ahora cuando nuestros días terminen aquí en esta tierra, vamos a pasar la eternidad en la presencia de Dios, en los cielos, en esa morada celestial que Él ya nos ha preparado. Pero mientras estamos aquí, esas obras que Dios quiere que realicemos las debemos hacer por gratitud. Les decía, como esposas, honrar a nuestro esposo, respetarlo, darle su lugar. Como madres, instruir a nuestros hijos, guiarlos
por el camino de Dios, enseñarles el temor de Dios, enseñarles a confiar plenamente en Dios y depender en todas las áreas de su vida de nuestro Dios, porque de Él viene todo lo que tenemos, todo lo que vivimos, todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos viene de la mano de Dios. En el lugar donde vivimos, hermanas, tenemos vecinos, hay gente que vive a nuestro alrededor. Tenemos también ahí una oportunidad grande de poder dar un buen testimonio como hijas de Dios que somos, portándonos de manera amable, afables con ellos. Cuando hay alguna necesidad, si está en nuestras posibilidades apoyar, hacerlo, porque eso habla del amor que ha derramado Dios en nosotros y que ahora tenemos y que podemos compartir de ese amor con los demás. Hay muchas formas en las cuales podemos servirle a Dios. Hemos sido creadas para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Estas que ya les dije, que competen a nuestra vida familiar, al entorno que nos rodea, pero el ser creadas para buenas obras va más allá, implica el involucrarnos en las actividades de nuestra iglesia, apoyarlas, por ejemplo, el ser fiel a los cultos, puntuales, tener reverencia hacia el templo, hacia la casa de Dios. Todo eso habla bien de nosotros y son buenas obras también. El involucrarnos en actividades para enriquecer el reino de nuestro Dios, como por ejemplo el ministerio de evangelismo, el ir y tocar casa por casa, compartir un folleto, hablarles de la palabra de Dios. Todas esas son buenas obras que podemos hacer, no para salvación, sino por gratitud. Esas obras que Dios ya ha preparado de antemano para que andemos en ellas. El hacer un culto de hogar, el llevar una enseñanza que la gente a la cual invitamos pueda escuchar de ese Dios tan grande y misericordioso que tenemos. El compartir de nuestros bienes, el taquito al necesitado, una ofrenda, una despensa. Yo no sé, hermanas, hay muchas formas en las cuales podemos servir a Dios. Y Dios, en su infinito amor, nos quiere usar a cada una de nosotras. Y Él va a ir poniendo en nuestros corazones lo que Él quiere que hagamos. Y cuando nosotros realicemos todas estas cosas que a Dios le agradan, podemos estar conscientes de que Dios se agrada de nuestra obediencia, se agrada de esa disposición que tenemos y ese amor que mostramos hacia Él. Pero tenemos que recordar el versículo inicial de Romanos 12:11, que en lo que requiere diligencia, no perezosos, no seamos perezosas, hermanas, no lo dejemos para después. Debemos ser fervientes en espíritu y debemos hacerlo todo porque sabemos que estamos sirviendo a nuestro Dios, al Señor que nos ha dado la vida y el cual nos tiene hasta este momento en este lugar. Que el Señor les bendiga, hermanas. Yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas.